Bueno, pues estamos viendo el mochuelo de unos 25 centímetros de altura y forma rechoncha. Es muy común en nuestro hábitat, en el clima mediterráneo. De hecho, tenemos la mayor densidad de toda Europa, ya que se ha sabido adaptar muy bien al medio rural y al sistema agrario que tenemos. Mira, ahí vamos a ver un mochuelo. Ahí, ahí está. Se ve perfectamente. Está cerquita, está a 7-8 metros. Ahí tiene. Para esconderse. Se ha aplastado. Este es el vuelo característico de los mochuelos. Un aleteo rápido, un plegado de ala durante unos instantes y vuelta a tener otro aleteo y otro plegado. Y así sucesivamente. Este es el vuelo característico de los mochuelos. Bueno, pues si el otro día vimos en un cortijo las egagrópilas que habían de alúa y etcétera del mochuelo cernícalo, aquella concentración de alúa y aquella egagrópila marroncita, luego supe que era de cernícalo 100%. Bueno, pues también podemos ver aquí la egagrópila o semiegagrópila del mochuelo. Y vemos cómo tiene muchísimos restos también de alúa, pero a su vez también tiene mucha corteza de un gusano que se le llama costillón, que es muy malo para la agricultura, porque corta los girasoles, etcétera. Y vemos que este mochuelo se come este tipo de gusano. Podemos ver que la gran mayoría pues son insectos, o todo es insectos. Aquí no hay ni pelos ni... Esto lo voy a quitar porque quiero poner la cámara de... Aquí hay un trocito de gagrópila. Y bueno, que aquí es donde lo hemos visto tranquilamente tomando el sol. Bueno, ya lo grabaré. Aunque el mochuelo depreda sobre algunos pajarillos y sobre muchos ratones, principalmente vemos que es insectívoro. Con una vida parcialmente diurna, aunque es nocturno, es tremendamente beneficioso para la agricultura debido a su ingesta de insectos y demás. Ahora vamos a ver cuando recojo la cámara. Amanece en cuestión de media hora. Yo vengo andando de allá abajo, está totalmente oscuro y hay un montón de niebla. Y nada, aquí tengo la cámara. Vaya por Dios. Aquí está la cámara. Aquí en teoría se ha debido de posar. Y aquí está la cámara. Bueno, el cristal está totalmente empañado. Así que no sé si habrás grabado algo por la noche. Es muy frecuente verlos en olivares, ya que se protegen en los troncos de olivos viejos. Se suelen quedar huecos y ellos aprovechan esos huecos para refugiarse. También lo hacen en agujeros de escombreras, como es este caso, o incluso en los agujeros de los conejos. También los utilizan para refugiarse durante el día, incluso para criar. Y en la cámara de fototrampeo, como hemos visto antes, por la noche no pude grabar nada debido a la condensación del agua. Pero las imágenes diurnas son incluso más valiosas, ya que apreciamos mucho más el color. Y aquí vamos a ver una escena como el mochuelo es principalmente insectívoro. Bueno, en este caso se come un ciempiés vulgarmente llamado una escolopendra, que tiene un par de colmillos venenosos, pues el mochuelo se lo come sin ningún problema. Bueno, pues hoy estamos en otro sitio y vamos a ver otro mochuelo. Está aquí, justo en el tronco. Aquí vemos como las tonalidades marrones o grises de su plumaje en general, moteado en blanco, le sirven perfectamente para camuflarse en el entorno. Prácticamente no se ve hasta que echa a volar. Y vemos nuevamente su vuelo característico: aleteo, parada, aleteo, parada. Bueno, pues ya vamos terminando el vídeo viéndolo nuevamente en la puerta de su casa. Está soleándose
El sol es que es muy importante para las plumas, les proporciona unas vitaminas fundamentales y ellos lo saben y les gusta solearse. También como búho, que es, poseen dos dedos hacia adelante y dos dedos hacia detrás, a diferencia de las rapaces diurnas. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo.